Todos, feliz noche, espero que estén muy bien. Por aquí vamos iniciando este live. Vamos esperando que lleguen algunas personas más para comenzar. Mm, Y bueno, aprovecho para contarles que este es el primer live que hacemos con esta nueva cuenta. Como algunos sabrán, tuvimos un problema con las cuentas anteriores de Tantravidia. Y este es el primer live que organizamos desde esta nueva cuenta, así que si por alguna razón todavía no siguen esta cuenta, por favor lo pueden hacer. Eh, es un momento en que estamos con esta intención de volver a expandir la comunidad, volver a expandir las oportunidades de encontrarnos, de seguir profundizando juntos y este espacio de conversaciones que vamos a tener semana a semana, pues también es una oportunidad para encontrarnos, para sentir a la comunidad y para aprovechar para aprender con diferentes terapeutas, expertos en estos temas. Hoy tenemos a Susana, que creo que ya está por acá como invitada. A ver, tenemos a Susana, que es una de las terapeutas invitadas a nuestra formación de Tantra, Intimidad y Relaciones Conscientes. Hola Susana, ¿cómo Hola, estás? bien. ¿Me veo y me escucho? Sí, yo te oigo bien y te veo bien. ¿Tú a Yo mí? no te veo, te escucho, pero no te veo en mi pantalla. Ah, ¿por qué no me ves? No lo sé. Es una gran pregunta. Ok. Bueno, para los demás, si nos ven ambos, los que están por ahí, si nos pueden Sí, sí, nos pueden ayudar a decirnos si nos vemos. hacer algún comentario por ahí, si se ve. Bueno, pero no te sale la pantalla dividida con las dos Me sale la imágenes. pantalla dividida, pero tu parte me sale negra. Ah, qué raro. Bueno, Pero Julián bueno, por ahí nos brinda una manito. ¿Significa ok. que a los dos? Supongo. Ambos se ven bien. Ah, Listo, bueno. ya. Si ustedes nos ven bien, que es lo importante, perfecto. Sú- Súper bueno, entonces les contaba que Susana es una de las terapeutas invitadas a nuestra formación. Se ven los dos súper. Ella es psicóloga, tiene su magíster en psicología clínica, ¿cierto? Y ¿Es eres verdad? psicoterapeuta y Ujú. te especializas hasta donde entiendo en trauma y trauma complejo también, ¿no? Bueno, tú nos dirás un poco más sobre ti, si hay algo que quieres agregar. Sí, pues como para que conozcan la trayectoria profesional. Yo soy psicóloga, estoy formada en terapia gestal, tengo maestría en psicología clínica con enfoque sistémico. Además de eso, estoy especializada en teoría del apego y después de eso me especialicé en atención a trauma complejo, trauma psicológico complejo. Como a grandes rasgos, esa es mi trayectoria profesional, terapéutica. Ujú, súper. Y este espacio que tenemos hoy, que se llama Trauma y Apego en las Relaciones, funciona sobre todo como una introducción a esa masterclass, a ese espacio que van a tener con Susana también en la formación, donde estos temas podrán desarrollarse un poco más, ¿no? Son temas profundos, muy interesantes, muy profundos. Entonces, acá pues apenas será una introducción, en el espacio que tendrán en la formación podrán ver un poquito más, pero pues obvio que hay mucho más por profundizar ahí. Susana y yo, de hecho, nos conocimos en una formación que ella tiene de psicoterapia informada en trauma, Ujú. eh, muy recomendada también. Y bueno, me hace muy feliz tenerla hoy, también volver a abrir esta serie de lives, es algo que hemos hecho antes y a mí me gusta mucho porque es sobre todo un espacio para encontrarse con amigos, con colegas, hablar sobre temas que nos apasionan y Mm. donde siempre nos quedamos cortos de tiempo porque hay mucho por compartir. Pero bueno, para comenzar, ya que el espacio se llama Trauma y Apego en las Relaciones, a mí me parecería chévere hablar un poco sobre este tema del apego. Digamos que en los círculos espirituales a veces hay esta idea de que el apego es algo malo, o te dicen tus amigos como, ah, te estás apegando en esa relación, como con sospecha, ¿no? Como si el Sí. apego fuera algo
que Como estuviera mal, el problema es que estás muy ¿no? apegada, ¿no? Y hay que soltar los Exacto. apegos existenciales para poder evolucionar espiritualmente en este mundo. Ajá, hay que Y esto que desapegarse dices, del tal. y esto que Y dices es ujú, verdad, es muy importante porque el apego, una cosa es cuando hablamos del apego desde este conocimiento de caminos espirituales o desde una psicología transpersonal, y otra cosa es cuando hablamos de la teoría del apego. Es la misma palabra, pero son dos conceptos distintos. ujú, Y el apego habla sobre el diseño que tenemos los seres humanos para relacionarnos sí o sí con los demás. Entonces, es la capacidad y la necesidad que tenemos desde que estamos en la panza de una mamá, em, para podernos vincular con los otros, conectar con los otros, relacionarnos con los otros, para poder sobrevivir tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Y ujú, es a través de esas relaciones y de esas formas en las que aprendemos a relacionarnos desde que nacemos, que se va desarrollando y construyendo nuestra salud mental, la manera en la que aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, ¿no? Entonces, la teoría del apego habla sobre esto, es como las ujú. tendencias y la construcción psicológica y cognitiva y emocional y mental que hemos hecho a lo largo de nuestra vida sobre cómo nos relacionamos con los demás. Entendiendo además que el apego, como lo estamos hablando, está diseñado en nuestro cerebro para que suceda de esta manera. Al ser mamíferos y humanos, así Ujú. sucede. Tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. La manera en cómo nos relacionamos habla sobre el tipo de apego que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. No sé si está Exacto. claro, Sí, para mí, bueno, en primer lugar, el punto es también el apego no es algo malo, es de hecho ¿no? parte de nuestro diseño biológico, del diseño de nuestro sistema nervioso. Hay todo Así un es. sistema de apego que funciona como parte de nuestro sistema nervioso, ¿no? Ujú, Entonces, parece como chévere primero poner esto para cuestionar esta idea de que apego siempre tiene que ver con algo malo, ¿no? Con ujú, algo en lo que no deberíamos caer, sobre todo para quienes se identifican con pues como esta onda de la espiritualidad, ¿no? ujú. Como quitarnos de encima primero que todo esta idea de que el apego es algo malo y entonces entender, como tú muy claramente lo pones ahí, que es de hecho parte de nuestro diseño biológico, humano y que no necesariamente porque tengamos un estilo de apego u otro es mejor o peor, es simplemente nuestra manera también tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos. Sí, con nuestra manera de afrontar el mundo, ¿sí? Lo que Ujú. hemos necesitado para poder sobrevivir. Y acá viene, refuerzo esto que estás diciendo, el apego no es malo, el apego es una necesidad de sobrevivencia. Todos tenemos la necesidad de podernos relacionar con otras personas, tener una red social de apoyo, tener amigos, eh, pareja para los que así lo deciden, podernos relacionar con la familia, la manera o la tendencia que tenemos para relacionarnos con las personas con las que trabajamos. Es una necesidad. Entonces no es buena o mala, existe. Punto. ¿No? Ya las formas en las que lo hacemos es la manera en que hemos aprendido a afrontar el mundo. Tampoco se trata de que es bueno o malo, mejor o peor. Sí podemos hablar de que hay unas formas que son más saludables que otras, Ujú. pero es importante que entender que más allá de que haya unas formas que son más saludables que otras, es entender que fue la manera en la que aprendimos a sobrevivir y por eso, pues están bien, ¿no? Como esto fue lo que yo necesité para poder salir adelante y poder sobrevivir en esta vida. Entonces agradezco también el estilo o el patrón de apego que tengo porque eso es lo que me ha mantenido vivo y cuerdo hasta el momento. Ujú. De acuerdo. Yo quisiera también comentar ahí que me parece chévere ver cómo también, cómo esto se expresa en nuestro día a día y cómo esto se expresa también en nuestras relaciones. Eh, es de hecho también una oportunidad para profundizar
en nuestro desarrollo como seres humanos y espirituales. Así A veces en es. ciertas perspectivas espirituales se ve, por ejemplo, el deseo o la atracción o el relacionarnos como un problema para profundizar en la práctica espiritual, desde ciertas perspectivas que son un poco más trascendentalistas, un poco más de, digamos, rechazo hacia el cuerpo o hacia el deseo, o hacia lo relacional. Pero, y porque esto también lo hacemos en el contexto, digamos, de la formación, que es la formación en Tantra, intimidad y relaciones conscientes, me parece chévere apuntar a cómo el estar en relación con otros y todo lo que pueda detonarse ahí y surgir ahí es de hecho una oportunidad para profundizar en nuestra práctica espiritual desde la perspectiva tántrica y desde las perspectivas que son encarnadas en el cuerpo y que están encarnadas en la vida y en las relaciones. En particular desde el tantra también porque, bueno, es con lo que trabajamos también acá en Tantra Vidya y Ujú. eh, cómo de hecho el abrazar nuestra humanidad y el deseo pueden ser oportunidades para profundizar. Porque se detonan un montón de cosas cuando estamos en relación y se nos activa la herida y se nos activan nuestros mecanismos de defensa, de reacción. Nos podemos también conocer en cuanto a esto que tú dices, que es cómo nos relacionamos con la vida en general, gracias a esas oportunidades que surgen ahí. Entonces yo creo que un buen punto al que podríamos pasar es justamente cómo se expresa el apego en las relaciones también entre adultos, porque el apego, hasta donde entiendo, es algo que surge inicialmente como un estudio del desarrollo en la infancia y el desarrollo, y es luego que se comienza a ver cómo es que también en las relaciones entre adultos ocurren estas dinámicas y bueno, esto lo podemos vincular también con una de las preguntas que nos enviaron, una pregunta de Karen, que es, ¿cuáles son los tipos de apego y de dónde vienen? Muy bien. Entonces vamos a empezar por esa pregunta para que eso nos dé más luces para lo que tú estás proponiendo. Okay. Entonces, dentro de la teoría del apego, se proponen cuatro tipos o cuatro patrones de apego. Está el apego seguro, que es como lo que llamaríamos la tendencia más saludable en nuestro desarrollo en salud mental. Hay dos tipos de apego inseguro, que son cuando ya hay algo que en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento y en la manera en la que aprendimos de chiquitos, ya necesitamos mecanismos de defensa, por decirlo de alguna manera, que es lo que tú estás hablando, como que hay heridas y para poder sobrevivir a esas heridas se generan ciertos mecanismos de defensa. Entonces, por un lado está el apego ambivalente o sí, el apego ansioso ambivalente, y por el otro lado está el apego evitativo, que ya los vamos a explicar rápidamente también. Y hay una cuarta tipología, que es cuando ya digamos que la cosa eh, es bastante dolorosa en nuestra historia y se genera el apego desorganizado. Que ya cuando hablamos de apego desorganizado, estamos hablando de incluso la posibilidad de tener dificultades en salud mental que son importantes. Mm, Estos patrones de apego indican mucho la manera en la que nos relacionamos con las otras personas y esto tiene dos vectores importantes que me parece que son muy bonitos de hablar o de trabajar porque tienen mucho que ver con, pues, con el trabajo que tú estás proponiendo para tu formación y es la capacidad que tenemos de conectar en la intimidad con el otro. ¿Mm? Mm, ujú. Entonces, en el apego seguro hay un equilibrio entre la evitación, que es la capacidad de tomar distancia de las personas o de las relaciones, y la conexión en la intimidad. Entonces, hay como un equilibrio en que me siento muy bien y muy cómodo y me siento seguro y confiado en el contacto íntimo con los otros, y me siento tan tranquilo en mis relaciones y las puedo llevar de manera tan saludable, por decirlo de alguna manera, que tampoco me asusta y no tengo problema cuando el contacto, pues hay que tomar distancia y el contacto se rompe. Entonces, por ejemplo, me despido de mi amigo y sé que con mi amigo me puedo volver a hablar hasta dentro de un mes. A pesar de las emociones que surgen, tengo la capacidad de procesarlas y tolerarlas desde un lugar de confianza y seguridad, ¿no? Entonces está el equilibrio entre la evitación o la desconexión o la
y la interrupción de la conexión en los momentos en que yo puedo estar solo conmigo mismo, que no tengo que estar pegado del otro a toda hora, sino hay un equilibrio entre la capacidad de poder estar solo conmigo mismo y la capacidad de entrar en conexión en la intimidad con el otro. Entonces, ¿qué sucede cuando el apego se desequilibra un poco en estas dos partes? Entonces, hay personas que se desequilibra, por ejemplo, la parte de la conexión. Y la conexión en la intimidad aparece como una amenaza. Estar muy cerquita del otro, sentir mucha conexión emocional, mostrarme o presentarme como vulnerable frente al otro, genera dificultades porque así nos enseñaron desde chiquitos. Es como entre más cerca, más problemas tengo. O cada vez que yo busco el apoyo o el refugio en mis figuras de cuidado, que normalmente se entienden que son la mamá y el papá, pero no necesariamente, sino aquellos que nos cuidaron. Entonces, cada vez que yo muestro mis emociones, especialmente las que están valoradas como negativas, como la rabia, la tristeza, el miedo, pues esto siempre me gana el regaño o el rechazo o etcétera, etcétera. Entonces aprendo que la conexión y la intimidad y la vulnerabilidad son amenazantes para mí. Entonces prefiero evitar la conexión. Entonces aparece el apego evitativo. Si no estoy siendo muy clara, me lo hacen saber, porfa. Pues es importante. Sí, pueden Y comentar, pueden hacer preguntas, lo que ajá, necesiten, por ahí en nos pueden ir contando. cambio, está el otro lado, que son las personas que dicen, yo solo no puedo sobrevivir y necesito estar pegado de alguien a toda costa y me da mucho miedo perder el contacto y la conexión con el otro. El otro y la conexión con el otro se vuelven lo más importante, pero al mismo tiempo, todo el tiempo siento mucho miedo de que esa conexión se pierda y que me abandonen o que me rechacen y hay mucha ansiedad. Aparece el apego ansioso ambivalente. ¿Mm? Y ya es el desorganizado cuando estas tendencias de evitación o de ansiedad se mezclan, es mixto, o se van al extremo. Y entonces aparece el apego desorganizado, donde mis relaciones y mi mundo emocional con respecto a las relaciones es caótica. Es como que no puedo ni siquiera, no puedo vivir con el otro, pero tampoco puedo vivir sin el otro. Ninguna de las estrategias de tomar distancia como en la habitación o de activar todas nuestras formas para poder mantener cerquita al otro funcionan. Es como que todas esas estrategias de sobrevivencia y de relacionarnos con el otro no funcionan y entonces todo se siente muy desorganizado todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Entonces, esto se construye o el aprendizaje se tiene en la primera infancia, se establecen estos patrones y tienen la tendencia a mantenerse hasta que nos morimos. La teoría del apego habla de la capacidad de vincularnos y la capacidad de vincularnos, como dicen varios profesores en la teoría del apego, están desde la cuna hasta la tumba. Entonces, aparece como un estudio en la teoría del desarrollo, ¿cierto? Como en el de cómo nos desarrollamos, pero pues Ujú. estamos en etapas vitales del desarrollo hasta que morimos. Entonces, se ve la tendencia a que este tipo de apego se mantenga a lo largo de la vida. Tendencia porque no es una camisa sí, no está escrito sobre piedra y entonces si me apego es inseguro, voy a tener apego inseguro para toda la vida. No, Ujú. no necesariamente. ¿Mm? Sí, y me parece Ujú. muy interesante que hablemos en un rato también de cómo hay muchas herramientas que nos permiten justamente ir un poco hacia este ideal que es el apego seguro. Claro, Como al equilibrio. muchos procesos terapéuticos y mucho también de la práctica del tantra contemporáneo, por ejemplo, o de diferentes espacios que nos permiten profundizar en la intimidad y sentirnos seguros en la intimidad, nos permiten orientarnos hacia el apego seguro, estrategias de Exacto. comunicación, etcétera. Pero entonces, para resumir un poco lo que nos vas contando hasta ahora, tenemos el apego seguro, que es un poco ese ideal, ¿no? Donde podemos encontrar este equilibrio entre el estar solos y estar con el otro. Nos Ujú, interesa la actividad sin perdernos completamente en el contacto. Tenemos luego el ujú. apego, estilo de apego evitativo, donde hay una especie de, por ponerlo en términos como
más coloquial, es miedo a la intimidad, al contacto. Hay como un Sí, rechazo, ¿no? Una sí. reacción a la intimidad. Ujú, Y tenemos el estilo de apego ansioso o ambivalente, donde hay un deseo de intimidad, un deseo de estar cerca del otro, y hay como un temor al estar sin el otro, ujú. un temor al quedarse solo y estar sin el otro, y el apego desorganizado, donde Se presentan las no dos funciona cosas al mismo ni lo tiempo. uno ni lo otro, Sí. y hay como, es también como donde encontramos muchas veces que lo que hay detrás es trauma complejo también a veces en el desarrollo, y son por lo general historias de más difíciles en el desarrollo, ¿no? Donde Sí, hay como más retos que atender para sí, ir hacia esa seguridad. sí. Digamos que es como el ejemplo más fácil de entender sobre trauma complejo en las relaciones. Sin embargo, no quiere decir que las personas que tenemos apego inseguro no tengamos historias también de trauma complejo. Es importante también como Ok, saber sí. que pues que también se presenta, ¿no? La inseguridad en los vínculos, más allá de que sea evitativo o ambivalente, esa inseguridad en los vínculos puede haber generado trauma relacional sin Ujú, necesidad de llegar a la desorganización como tal. Entonces, y ahí hay muchos matices. Hagan de cuenta que estos cuatro tipos de apego son como una paleta de colores, ¿no? Entonces, uno tiene apego seguro con tendencias evitativas. Puede ser una mezcla. Uno tiene apego seguro con tendencias a la ambivalencia. Uno puede tener apego seguro con algunas manchitas o algunas tendencias en la desorganización. Uno puede tener apego inseguro evitativo con tendencias a la desorganización. O sea, esto es así como que ya después se puede ir mezclando y somos un sancocho. sí, total. Digamos que esto es un esquema, pero a la hora de la verdad tenemos un poco de todas. Podemos Sí, tener y tendencia a una, podemos tendencia a la otra. podemos transitar, por Ujú, eso es una tendencia y no es algo que está escrito sobre piedra, porque podemos transitar dependiendo también del momento de vida o del tipo de ujú. relaciones que estamos estableciendo. Entonces, Y digamos, yo dependiendo de tengo con quién nos relacionamos, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, yo, Susana Albornoz, pues aquí salgo del closet, yo vengo de un apego ansioso ambivalente y en algún momento de mi existencia con tendencias a la desorganización y después de mucho trabajo personal y mucha Ujú, terapia, he ganado apego seguro con algunas tendencias ya a lo ambivalente ujú, ansioso. ujú, Resulta que si yo vengo de este apego ansioso y me encuentro con una pareja que tiene apego seguro, pues eso ya me va a ayudar a mí a estabilizarme un montón y me va a ayudar a aprender y a desarrollar. Entonces, esto que tú estás diciendo es muy importante, el contacto con el otro, eh, el contacto y la intimidad que podamos establecer con el otro pues nos ayuda a sanar. Y es en los vínculos y en el encuentro y en la intimidad física, sexual, emocional, que podemos crecer mucho. Porque además, ¿qué pasa? A nivel espiritual. Y es que las historias de trauma, las historias difíciles, la manera en la que se desarrolla el apego, hagan de cuenta, excepto por el apego seguro, hagan de cuenta que en el apego inseguro y en el apego desorganizado, es como si a lo largo de la vida hubiéramos tenido que construir una armadura. ¿Cierto? Son nuestros mecanismos de defensa. Entonces, tengo la espada, tengo la armadura, tengo el escudo, tengo el arco y la flecha, y así nos armamos a lo largo de la vida como un transforme para poder sobrevivir, ¿no? Es como para poder salir y enfrentarnos a la vida, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos toda esta armadura? Que la autenticidad y aquello que somos, que es lo que logra entrar en conexión con la vida, el amor, el universo, la esencia, el corazón, lo que hablamos del camino con corazón, pues se ve truncado. Entonces, esto que tú estás diciendo es muy bonito porque el conocer nuestro estilo de apego y el poder trabajar nuestro estilo de apego nos ayuda a profundizar también en nuestra espiritualidad porque nos ayuda a
conocernos más allá del Transformer que hemos construido a lo largo de nuestra existencia. Sí, total. A mí me gusta verlo a veces en términos de tres capas de lo que somos. Una Ujú, es la coraza, la protección, ¿no? Esto que tú llamas el transformer, que es donde está nuestras estructuras egoicas y estrategias de reacción cuando nos sentimos en peligro, ujú, donde se manifiestan como todas las formas más neuróticas o problemáticas de nuestros estilos de apego, por ejemplo. Luego de eso está todo nuestro mundo interior, donde están pues también lo que nos duele, pero está también todo nuestro potencial, está todo eso de nosotros mismos que muchas veces no hemos explorado todavía lo suficiente y por eso tememos tanto tocarlo. Y en el fondo está la esencia, ujú, que es lo que nos espera cuando logramos atravesar e incluir todo esto. Entonces, el espacio relacional también, de lo rico que tiene, es cómo nos refleja cuáles son estas estrategias que usamos para mantenernos en la capa de superficialidad, pero también nos obliga a ir más adentro, cuando estamos en contacto con el otro y de verdad somos tocados y vistos, también nosotros mismos somos quienes estamos viendo ese mundo interior que a veces está tan protegido y detrás lo que está es la esencia. Y yo ujú, creo que en gran medida también de lo que aporta no solo las relaciones a la espiritualidad, sino la espiritualidad al estar en relación y al sanar también nuestra dimensión más humana, por ponerlo de alguna manera, es como nos va llevando a estar cada vez más centrados en esa dimensión nuestra más esencial, en esa dimensión nuestra que ya está sana, en esa dimensión nuestra donde podemos encontrar ese centro y de esa manera que no dependa tanto nuestro bienestar y nuestra estabilidad de lo que ocurre con el otro o lo que ocurre con el mundo exterior, ya sea que se manifieste hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Ya sí. sea que se manifieste como ansiedad o que se manifieste como bloquearme a la intimidad, ¿no? Ujú. Y aquí estás diciendo algo que es muy importante ahora que lo nombras, y es que incluso estas estrategias nos muestran el camino para poder llegar a nuestra esencia. Es Mm, decir, si mis estrategias son evitativas, pues que ya ahí se ven varias, que ahorita sí no lo vamos a profundizar, es ahí mismo en el trabajo con esas estrategias lo que nos muestra el camino para poder llegar a nuestra esencia, ¿no? Lo que tengo que trabajar, hacia dónde tengo que ir, por dónde tengo que entrar para poder ir a atravesar todas esas capas hacia adentro. Y eso es muy bonito también. Y por eso, más allá del dolor o de la coraza, pues es un poco como yo le digo a mis estudiantes y también les digo a mis pacientes, como que también es algo que hay que agradecer, porque además de que nos han protegido y nos han ayudado a sobrevivir a lo largo de nuestra vida, pues también nos muestran el camino de vuelta. así es. Y de alguna manera, pues ya hay un panorama trazado hacia dónde necesitamos trabajar, si tenemos una tendencia o la otra, y Ujú. también de cómo el estar en contacto con el otro nos puede sanar, porque fue muy lindo esto que tú también pusiste ahorita de cómo el estar en relación con otros nos puede sanar. Justamente cuando se lleva amor a esos lugares nuestros que han dolido, ¿no? Donde quizá lo único que ha habido es rechazo o querer ocultarlo, o querer distanciarnos de ello, cuando eso se abre, puede doler y duele en general, pero cuando esto duele y llevamos amor y presencia ahí, entonces ocurre una sanación que es muy poderosa, Así muy transformadora. es. Y por eso es importante poder entrar en conexión con la intimidad. Y Ujú. hay lugares de la intimidad que son imposibles de acceder si no es en compañía de un otro. Así es. Así es. Vivimos también en un contexto que ha privilegiado mucho la independencia, ¿no? Donde se ha tendido a ver como mejor, por ejemplo, al evitador, ¿no? O al antidependiente, al que no quiere entrar en la intimidad porque se ve como un lugar de seguridad, ¿no? De logro, de yo no De logro y necesito de de nadie, éxito. de Mm. éxito. Y pues de hecho hasta hace poco tiempo en psicología se entendían cosas como que no había que dar demasiado afecto a los niños o no estar ahí siempre atendiéndolos, ¿no? Esta cosa como que hay que dejarlo llorar o hay que darle independencia, ¿no? Y esto pues ha cambiado mucho en los últimos años, pero todavía quizá masivamente y colectivamente hay esta idea de que el lugar del ansioso es vergonzoso
¿no? Y el lugar del evitador es más de respeto, ¿no? Y de éxito y deseable. Sí, y pues digamos que hace parte del juego de, pues, de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Entre más desconectados estemos, pues somos más funcionales, más exitosos, más eficientes. Mm, Pero además también por eso, si ustedes se dan cuenta o tú te das cuenta cuando acompañas a tus pacientes o en tus talleres, como que una de las grandes, grandes, grandes heridas emocionales de hoy en día es el miedo al abandono y al rechazo precisamente por eso, porque esa necesidad de conexión para la que venimos diseñados, o sea, es que así nacemos, es imposible no conectar. ujú, Eh, Cuando nacemos, la no conexión implica para el bebé la posibilidad de la muerte física incluso, ¿no? Pero ujú, además, cuando vamos creciendo, la no conexión implica, en los casos más extremos, hay una amenaza psíquica a la sobrevivencia psíquica del ser humano y por eso se llega a lo que pues comúnmente se llaman patologías, ¿no? Y a tanto sufrimiento. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros eh, nos metemos tanto en este discurso de la independencia y el desapego, pues lo que estamos haciendo es reafirmar una herida de abandono, de rechazo y de no merecimiento de amar y ser amado, que es mm, muy profunda, es muy profunda. sí. Ahora, no quiere decir que eso quiera que lo contrario sea entonces privilegiar la relación. No, pues cada quien tiene derecho y tiene la libertad de escoger lo que quiere y cómo lo quiere para su vida y lo que es saludable para cada quien. Pero creo que sí lo que dices es importante, como dejar de, como de juzgar y criticar tanto esa necesidad básica que tenemos de conectar y de ser seres interdependientes. Hacemos parte de una comunidad, somos mamíferos, necesitamos un rebaño, necesitamos pues una red social de apoyo para poder sobrevivir y salir adelante. Es imposible no hacerlo. Ujú. Entonces, sí. Es interesante, creo también como a veces el estilo de apego evitador o antidependiente se ve como si no quisiera la conexión, pero muchas veces lo que se ve por detrás cuando estas personas se trabajan, que a veces es difícil porque son los que menos quieren trabajarse, pero cuando se hace un trabajo terapéutico lo que se ve es que por detrás lo que hay es un deseo de conexión, pero un gran temor al abandono o al no ser suficiente o al rechazo a estas heridas que son también como nuestras heridas básicas y Ujú. centrales, ¿no? No sé Sí. si sería chévere igual también aclarar un poquito para cerrar, ya que es también el título de la sesión, ¿qué tiene entonces que ver el trauma con los estilos de apego y cómo se manifiesta en el estar en relación con otros? Muy bien. Entonces, digamos que el trauma psicológico en este momento complejo lo entendemos más en el trauma que se da en las relaciones y en los vínculos, ¿cierto? Y es aquellas experiencias que han sido tan tensionantes y difíciles de sobrellevar a nivel emocional durante nuestra infancia, que vivimos en el vínculo con nuestros cuidadores principales, que han afectado el equilibrio y por lo tanto la relación y la conexión con nuestra autenticidad, de manera que hemos tenido que armarnos, construir el transformer para sobrevivir. ¿Mm? Por eso digo que trauma no solo se da en el apego desorganizado, que hay personas que no tienen apego desorganizado, pero sí tienen dolores muy profundos. Entonces, en el trauma relacional se da, por ejemplo, cuando constantemente en nuestras primeras relaciones con nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores principales, por ejemplo, vivimos mucho rechazo Mm, constante. El trauma relacional es como esa técnica de, ay, ¿cómo se llama? Cuando uno lo encierran y lo maltratan mucho. Se ¿cuál? me olvidó la palabra. Eso que cae una gota, cae una gota, ¿Como una cae una tortura? gota. Exactamente. Mm, Gracias, se me había olvidado por completo la palabra.
Es como, es tan sutil, pero tan cotidiano que se va inscribiendo en nuestra identidad y en la manera en la que nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, si de chiquitos teníamos una dinámica familiar, un ambiente familiar, con maltrato y violencia. Y maltrato y violencia, pues no estoy hablando tampoco del maltrato y la violencia extrema a las que vemos en las noticias o en el ICBF, pero sí, por ejemplo, en una familia donde si sacaba malas notas me pegaban. Mm, Eh, y la posibilidad de ser reconocido y validado por esas personas que yo necesito y que amo, se dan a través del ser bueno en el colegio, por ejemplo, pero esto era algo muy continuo. Entonces, me empiezo a reafirmar, en el apego evitativo pasa mucho esto, me empiezo a reafirmar porque soy bueno para algo y no por mm, lo que soy. sí. Entonces, es importante que ser bueno en algo no conectar emocionalmente porque cuando muestro mi frustración o mi dolor o mi miedo, pues me rechazan, me regañan, me castigan, me pegan o me dicen usted sí, usted siempre es igual, con usted no se puede, si ve, usted es un bueno para nada o qué le pasa que nunca estudia o en fin, ¿no? Y las personas empiezan a reconocerse y validarse y construir su identidad, por ejemplo, desde eso, ¿para qué soy bueno? Otro tema que genera mucha inseguridad y por lo tanto nos hace tambalear el piso en el que construimos la relación con nosotros mismos en la ansiedad, es cuando ahí tenemos ese tipo de familias, de papás, de mamás o de cuidadores que a veces están y a veces no están, ¿no? Que Ujú, sentimos que nos aman y nos dan mucho amor y nos acogen, y hay momentos muy fugaces y esporádicos de conexión, y de otro momento, ¡pum!, ya no está, no está. Y es como, ¿qué pasó? Si hace 5 minutos estabas, porque ahorita ya no. Y esto genera mm, mucha incertidumbre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y acá preguntan que si trauma hace referencia solo a las heridas de la infancia. No, ujú, hay traumas por estrés postraumático que se pueden desarrollar más adelante, pero sobre el apego y las relaciones sí estamos hablando, especialmente los que se generan en la infancia, especialmente en la adolescencia también. Ya los traumas que se generan en la adultez generan otro tipo de traumas que no son necesariamente relacionales y no tienen que ver tanto con lo complejo. Duelos, por ejemplo, puede generar trauma, pero ya no es un trauma complejo como tal, sino ya de estrés postraumático. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas fallas consistentes en la conexión durante la primera infancia, lo que generan es un gran sentido de desconfianza en el vínculo con nosotros mismos y con los demás. Es un mm, desconocimiento de nuestra identidad más auténtica, ujú, sino se construye una, y por lo tanto se genera una inseguridad y una desconfianza que se vive en el cuerpo, que eso es, por eso es importante también tu formación, ¿no? Como que es a través del contacto con nuestro cuerpo y la manera en la que conectamos con otros emocionalmente y también íntimamente a través del cuerpo. Entonces hay una inseguridad que se instaura en la manera en la que nos relacionamos corporalmente, emocionalmente, mentalmente, con nosotros ujú, mismos, con las personas y con el mundo. Entonces es ujú, como que el mundo y las relaciones se vuelven inseguras. Hay un estado de desconfianza, ¿no?, a la base de desconfianza, de inseguridad. Es como, por eso se llama apego inseguro. Hay una inseguridad vital, digamos, que se manifiesta. Em, Eso, no sé si contesté. sí, sí, total. Para resumir un poco, entonces el trauma no es necesariamente un evento específico, sino cómo nos relacionamos con eventos que vivimos y cómo eso Ujú, también nos separa de nuestra identidad más auténtica, creando ujú, esta capa de protección, de ujú, inseguridad que se manifiesta luego con síntomas en muchos niveles y en todas las dimensiones de lo que somos, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo relacional, en lo energético, ¿no? Y que por eso justamente también es tan necesario abordarlo desde todas estas dimensiones de una manera integral. ujú, Eh, y Me parece muy interesante también hacer conciencia de que esto puede surgir en cualquier momento, en nuestro día a día, en nuestras relaciones, y en la medida en que hacemos conciencia
de cuáles son esos síntomas que nos genera lo que hemos vivido como trauma en nuestra vida o como heridas o como dolor, y que se manifiesta luego como síntomas en nuestro presente, en nuestras relaciones, tanto con otros seres humanos como con diferentes aspectos de nuestra vida, porque también puede evidenciarse cómo nos relacionamos con el trabajo, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos relacionamos con el crear, con nosotros mismos, Y hacer con la conciencia de cuáles espiritualidad, son, y con la espiritualidad, ¿cómo claro. nos relacionamos con la espiritualidad? Entonces hacer conciencia de cuáles son esos síntomas y de que también podemos integrar recursos nuevos para aprender a regularnos, ¿no? Que es un concepto que me parece también importante poner acá, y es este concepto de la regulación del sistema nervioso. Porque en términos del sistema nervioso, lo que ocurre con el trauma es que se desregula. Sí, Entonces, eh, reacciona de maneras que no necesariamente son las más adecuadas, pero podemos volver a enseñarle al sistema nervioso a regularse. Y esto ocurre a través de la corregulación, por ejemplo, en el vínculo con un terapeuta, a través de la corregulación en espacios donde aprendemos que es seguro experimentar apertura, vulnerabilidad, intimidad con otros, y que vamos a hacer contenidos y experimentamos esa seguridad donde quizá en otros momentos solo experimentamos activación, susto, inseguridad, y luego, en la medida en que esto se va integrando, pues se va volviendo también una autorregulación, ¿no? ujú, así es, Ujú. así es. Con respecto a eso no tengo mucho que agregar. Ok, súper. Bueno, no sé si tengas algo más que quieras agregar para concluir, si los que están por acá tienen alguna pregunta, eh, mientras vamos cerrando. No, agradecer el espacio. Es muy chévere tener esta conversación contigo y que las personas puedan conocer también y acercarse. Sí me dan ganas de decir como que la formación que estás ofreciendo siempre me ha hecho mucho sentido, pero además después de tener esta conversación como que me hace más sentido todavía, como eh, creo que es una formación y unos espacios que realmente pueden ser de mucho provecho, muy nutricios para este camino de vuelta a esos espacios más auténticos y con conexión, intimidad y autenticidad en compañía del otro. Como que en este instante todavía me Mm, hace mucho más sentido. Me encanta. mm, Así que muchas gracias por invitarme a ser parte de estos espacios contigo. vale, muchas gracias a ti por prestarte, por estar acá, por ofrecernos tu conocimiento, tu experiencia también. Mm. Eh, pues las personas que quieran profundizar contigo podrán venir a la formación, ahí estará tu masterclass. También Ujú, tú ofreces formaciones en estos temas de trauma, de relaciones, estilos de apego, codependencia, y tienes ujú, consulta abierta en caso de que alguien quiera trabajar contigo ahora que te han conocido un poco más. Y ujú. pues son bienvenidos a seguir haciendo parte de todo lo que ofrecemos a través de Tantravidia. La próxima semana tendremos una práctica grupal online, me pueden preguntar. Tenemos espacios de encuentro presenciales en Bogotá, y también tenemos la formación, que es una formación online que comienza en abril. Este espacio además seguiremos teniéndolo en conversaciones con otros colegas, amigos, expertos en estos temas. Así que, bueno, bienvenidos. También las sugerencias que tengan sobre lo que les gustaría recibir. Y aquí estamos para ustedes. Ya, aquí estamos, David. Muchas gracias por tu generosidad. A Feliz ti, noche para todos. gracias a todos por estar acá. Abrazos, feliz noche.